Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación. Es que nada, muchas gracias. Te aprecio mucho que nos recibas para esta conversación. Al contrario, Ricardo, siempre es un gusto estar en tu programa. He seguido tu trayectoria pues desde siempre, porque somos contemporáneos, muy jóvenes los dos, por cierto. De prepa 8 los dos. Sí, de nuestra heroica Casa Común. Y durante este tiempo, cuando está por cumplirse el primer año de gobierno que encabeza el presidente López Obrador, la pregunta obligada contigo sería si ya tienes un diagnóstico claro o sigue habiendo eventos que te asombran, que te sacuden en esta materia tan delicada que te han encomendado, la preservación de los derechos humanos. Bueno, tenemos un diagnóstico muy claro desde el inicio de la administración, en donde definimos con mucha claridad nuestras prioridades. El eje fundamental de las políticas de este gobierno es la dignidad de las personas y la protección de sus derechos, de sus libertades políticas, de sus derechos humanos. Aunque por supuesto la capacidad de asombro no la hemos perdido, porque lamentablemente lo que hemos venido conociendo en la medida que hemos profundizado en los temas de la grave descomposición, de deterioro, no solamente de la vida institucional, sino de la vida política y social en el país, es sorprendente el nivel de descomposición, el nivel de degradación al que puede llegar la condición humana en este país y en el mundo. Hablamos de miles de muertos, pero hablamos también de miles de desaparecidos, o decenas de miles de desaparecidos y decenas de miles de torturados en este país. Pareciera ser que ya nos habíamos acostumbrado a ello. Yo creo que no solamente había en la percepción pública una especie de vida cotidiana asociada con la violencia, sino que también la forma en que el gobierno anterior pretendió de ocultar, minimizar, invisibilizar estos problemas, ayudó a que esto se alentara la percepción de que era parte de la vida cotidiana y que mientras uno no estuviera vinculado con actividades delictivas no pasaba nada. Pero lo lamentable del caso es que el deterioro de nuestro tejido social, más allá de la actividad delictiva de los grupos organizados, lo cierto es que ha permeado a toda la sociedad. Te pongo un ejemplo que para mí es muy impactante. Hoy el 21% de los delitos que se cometen en este país se cometen en la casa y en la escuela. 1 de cada 5 delitos están asociados a violencia intrafamiliar, maltrato infantil, feminicidio, violaciones, bullying, en fin, en 2 de las instituciones que fueron el basamento fundamental de nuestra sociedad. Y lamentablemente los puntos de identidad tradicionales de lo que daba cohesión a nuestra sociedad y fortaleza a nuestra vida familiar y comunitaria se han perdido. Se ha ido perdiendo la identidad con la familia, con la escuela, con la iglesia, con el deporte, y lo que ha venido sustituyendo es básicamente la banda y la calle. Y no necesariamente en sentido negativo la banda, porque muchas veces la banda da el cobijo y la protección que la familia ha dejado de lado. Bueno, pero las cifras con que recibimos este gobierno son realmente aterradoras. Andrés Manuel lo dice muy claramente, el presidente de la República, esta es la herencia más dolorosa en el gobierno. Más de 40,000 personas desaparecidas, 38,000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses del país, más de 150,000 homicidios asociados a la delincuencia organizada, decenas de miles de personas desplazadas por la violencia o por otros factores de disolución y de conflicto social en el país, que pues da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos viviendo, y muchos de ellos asociados no solamente a los problemas de corrupción, de impunidad, de delincuencia organizada, sino a la colusión de la propia autoridad con las actividades delictivas. Ahora, hablabas de tu capacidad de asombro. Asombra que en este país hayan desaparecido hace 5 años ya 43 jóvenes, 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, en el mismo estado, y que hasta ahora no sepamos exactamente qué fue lo que ocurrió con ellos. Esto parecería acercarnos más a la barbarie y alejarnos de la civilización. ¿Cómo es posible que hasta ahora no se sepa? Es una herida brutalmente abierta todavía, y entre tantas encomiendas tienes la de cerrarla.
Así es, nos toca encabezar la Comisión por la Verdad y Justicia en el caso de Ayotzinapa, uno de los mayores retos, porque efectivamente después de 5 años, en donde hubo una investigación oficial, en hechos en los que participaron distintos órdenes de gobierno, en donde estaba presente el gobierno del Estado, el gobierno municipal, sus corporaciones policíacas, la Policía Estatal, la Procuraduría General de la República, elementos de la Defensa Nacional, en fin, todas las instituciones. De la noche a la mañana no se supo qué pasó con esos 43 estudiantes y de manera muy precipitada se fue construyendo una mal llamada verdad histórica que no satisface solamente a los padres y madres de familia, sino que no cumple con los parámetros mínimos para realizar un proceso de justicia y de verdad en este asunto. Estamos yendo a fondo, estoy convencido de que vamos a conocer la verdad, qué es lo que pasó, y espero que en estos trabajos que está desarrollando la comisión, con la participación directa de los familiares de los muchachos desaparecidos, pronto tendremos algunos resultados. ¿Cuál sería la diferencia del antes y del ahora en el compromiso porque se sepa la verdad y sobre todo si hay esto que llaman una decisión política de encontrar esa verdad, sea cual fuere, por dura y trátese de quien se trate o por dura que sea? Así es. Yo lo que sí estamos con una diferencia profunda, no pretendemos ocultar los hechos que realmente sucedieron, no queremos minimizar la responsabilidad de las autoridades, por el contrario, toda aquella autoridad, independientemente del orden de gobierno, de la corporación o de la institución en la que participaba, que incurrió en algún tipo de responsabilidad, como ya lo estamos viendo, es el caso de las torturas que aplicaron funcionarios del gobierno que construyeron esta mal llamada verdad histórica, deben de ser sancionados. Y hay la voluntad y el compromiso, la convicción también personal de hacer que esto suceda. Entendemos que hay una necesaria confidencialidad en la investigación para que esta no se deforme, pero ¿tienes ya una ruta crítica para llegar a la verdad? ¿Confías en que hay líneas de investigación sólidas y que también quienes están participando en esta indagatoria lo hagan con toda pulcritud y también lo más pronto que se pueda? Tenemos una ruta claramente definida en 2 vertientes. Una, la que lleva adelante la propia Comisión por la Verdad y la Justicia, que está abriendo todos los escenarios posibles para conocer la versión de distintos testigos e incluso de las personas que participaron, de los perpetradores de esta desaparición. Y otra, que estamos en coordinación muy estrecha con la Fiscalía Especializada para el caso Ayotzinapa, que se creó en la Fiscalía General de la República, para que todos los aspectos que nosotros vamos construyendo en nuevas líneas de investigación se judicialicen y estén estrictamente apegados a la ley, no haya ninguna sospecha de que estamos actuando al margen de la misma. A propósito de judicialización, ¿no te desalienta el que presuntos responsables, como el caso del Gil y algunos otros que habían sido señalados claramente, por lo menos como copartícipes, o bien que estaban enterados de lo que ocurrió esa noche por su cercanía, etcétera, al propio hecho, sean liberados por los jueces tan tranquilamente? Sí, por supuesto que desalienta, porque la actuación del Poder Judicial deja mucho que desear. Tengo que asumir, y eso que también hay que decirlo con claridad, de que muchas de las versiones que se tomaron para la verdad histórica se obtuvieron bajo tortura. Y efectivamente muchos de los propios perpetradores de estos hechos de desaparición fueron torturados. Aquí estamos en una discusión muy importante con el Poder Judicial. Sí. ¿Qué prevalece? ¿El derecho de las víctimas, el derecho de los victimarios, cuando efectivamente se han violentado los derechos humanos de ambos? Y creo que en esta discusión con el Poder Judicial, cuando hay evidencia de la comisión de un delito grave, como es el homicidio o la desaparición forzada, independientemente de la tortura, pues deben de prevalecer las sanciones a los delitos cometidos. Aquí el peor de los escenarios que tenemos es que se libera porque efectivamente hubo tortura a algunas de las personas que participaron en estos hechos, pero el juez no define ninguna sanción al torturador, que también es la otra cara de la moneda que hace prevalecer la impunidad. Finalmente, Alejandro, a reserva de algo más que quieras puntualizar y hablando de las 2 caras de la moneda,
¿cómo harás para cuidar el equilibrio en la preservación y el respeto a los derechos humanos, no solamente de quienes delinquen, sino también de quienes en el ejercicio de su función como representantes del Estado y con la autorización constitucional de usar la fuerza pública mueran en enfrentamientos a manos de los delincuentes? Hemos tenido casos de masacres de soldados, de masacres militares que son emboscados y son muertos bárbaramente. Nosotros tenemos que actuar con plena responsabilidad y con equidad en todos los casos. No puede haber ninguna diferenciación respecto a las personas independientemente de la actividad que desempeñen. Ahorita mismo estoy haciendo la revisión de 25 casos de militares que fueron asesinados y que han violentado sus derechos y que durante años no fueron atendidos por el gobierno anterior. Yo espero que pronto en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas demos respuesta a estos agravios y vamos a trabajar por defender los derechos humanos de los marinos, de los soldados, de la Guardia Nacional, de todos aquellos servidores públicos que efectivamente en el combate a la delincuencia se han visto, pues, lamentablemente, en hechos que llevan a perder la vida. Finalmente, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando en estos momentos y se pregunten si podemos tener los mexicanos una garantía de que hay la suficiente determinación de este gobierno por la preservación de los derechos humanos, que es un asunto que nos compete a toda la sociedad? ¿Qué les dirías? Hay la plena determinación de hacerlo. No es un asunto de voluntad, sino que es la responsabilidad fundamental del Estado. El Estado tiene como responsabilidad primigenia garantizar la seguridad y la protección de las personas, de su patrimonio y garantizar plenamente sus derechos. En eso no va a haber marcha atrás, pero necesitamos la colaboración de la sociedad. Hoy, lamentablemente, la violencia se metió a nuestros hogares, se metió a nuestras escuelas y tendremos que ir reconstruyendo nuestra vida comunitaria y los procesos de paz y reconciliación desde el hogar. Y esto también les toca a todos y cada uno de nosotros como ciudadanos. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Gracias, como siempre, y sabes que este espacio ha estado y seguirá estando abierto. Muchas gracias, Ricardo, y a tus órdenes, como siempre. Gracias, hasta muy pronto. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más agradezco, su confianza en este espacio. Hasta la próxima semana, hasta entonces, hasta siempre.